Muy buenas noches, hermanos. Un saludo y un agradecimiento al Señor por este tiempo que nos ha permitido tener hasta el momento como iglesia, poder estar orando, poder estar juntos, poder tener ese espacio juntos de habernos hablado y por supuesto el haber podido orar aunque no hayamos estado cerca, pero ciertamente hemos estado orando los unos por los otros. Es un privilegio el hecho de que en medio de todo nosotros podamos tener, que no nos podrá quitar nada ese privilegio, ese poder acercarnos e ir confiadamente ante el Señor a su trono de gracia. Nosotros hoy no podemos reunirnos como iglesia y lo lamentamos enormemente, pero sí que podemos acercarnos a nuestro Padre Celestial en oración y creo que en medio de todo podemos alegrarnos por eso. Yo, como hicimos el jueves pasado, vamos simplemente a tener vamos a tener una reflexión en la palabra del Señor. Y aunque es un texto que pueda ser un poco amplio, la idea es que podamos nosotros acercarnos a la palabra del Señor y a través de la dirección que pudiéramos darle, que pudiera darle a este texto, poder nosotros regocijarnos en el Señor y en lo que Él hace en su palabra. No queriendo de pronto andar más en esto, vamos a orar. El texto que vamos a estar estudiando es Deuteronomio capítulo 6. Quisiera que oráramos y luego vamos a ir viendo verso a verso algunas porciones de más versículos para ir ahondando en él. Entonces vamos a orar y a pedir a nuestro Dios que nos ayude en escudriñar su palabra y en conocer realmente lo que Él nos ha revelado por medio de ella. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu inmensa bondad, por tu gran cuidado, Señor, y favor. Gracias porque tú nos has permitido, Señor, en medio de todo, poder reunirnos como tu pueblo, poder estar aquí juntos, a pesar de la distancia, Señor, juntos ante tu palabra y juntos poder ir a ella, Señor. Rogamos, Dios, que el propósito por el cual tú nos recuerdas tu palabra, por el cual tú traes a nuestra memoria una vez más textos como estos, puedan servirnos a nosotros para no solamente afirmar, Señor, lo que ya sabemos, sino para afirmar nuestros pasos en andar conforme, Señor, a tu verdad. Ayúdanos a ser fieles, ayúdanos a amarte profundamente, ayúdanos, Señor, a alabarte con todo nuestro ser. Bendito Dios, que todo lo que nosotros somos sea un acto continuo de adoración a ti, Señor. Ayúdanos a presentarnos siempre como este sacrificio vivo y santo, agradable a ti, bendito Dios. Te lo pedimos, Señor. Obra en nuestros corazones de tal manera que también podamos estar atentos, Señor, a pesar de la distancia, a pesar de que sea la conexión a un medio virtual, Señor. Ayúdanos a conectarnos ante tu palabra, Señor. Te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Nosotros, como he dicho, el libro que vamos a venir hablando es el libro que vamos a venir a reflexionar en parte, en un capítulo de este libro, es el de Deuteronomio. Deuteronomio es una conclusión muy apropiada del Pentateuco, de la quinta parte de la ley, o sea, de la ley. El libro de la ley son 5 libros, esta es la quinta parte. Pentateuco, como también lo conocemos, a la parte de la ley de los judíos, lo que nosotros conocemos como el comienzo del Antiguo Testamento. Este libro tiene gran significancia, y la gran significancia que tiene también pudiéramos verlo en cómo el nombre que él tiene viene estando compuesto. En hebreo el nombre es muy simple, se basa en las primeras frases, en cómo empieza el libro, estas palabras, y como el libro empieza con estas palabras, por eso ellos lo tienen, el nombre en hebreo traduce al español estas palabras. Pero para nosotros el nombre que tenemos de Deuteronomio viene del nombre que se le dio en el griego. Es una transliteración, nosotros usamos la misma palabra que se tiene en la versión griega de este quinto libro. Deuteronomio significa segunda ley, o más apropiadamente repetición de la ley. ¿Sí? No es como que el Señor dio una segunda ley, sino que es repetir la ley. La misma ley que hemos visto se vuelve a repetir. Este libro vuelve a hablar lo que ya se había visto en Levítico y cómo el Señor le había hablado desde el Éxodo a Moisés y cómo este pueblo estaba interactuando con esta ley. Ahora este libro se vuelve a mencionar y tiene una razón por la cual este libro necesariamente vuelve otra vez a escribir Moisés y hablarle al pueblo. Y las 4 razones, teniendo en cuenta lo que un autor menciona acerca de esto, un comentarista, es
Era necesario que la ley se repitiera por las 4 razones siguientes. Primero, había una nueva generación de israelitas. Han pasado 40 años. Han pasado desde que el Señor salvó a su pueblo, lo sacó de Egipto, hasta este momento cuando Moisés está escribiendo o está hablando al pueblo de Deuteronomio. Cuando él está diciendo estas palabras, han pasado 40 años. Y en estos 40 años ya hay una nueva generación. Por eso encontramos que esa podría ser una de las primeras razones. La otra es que Israel ahora iba a afrontar condiciones de vida enteramente nuevas. De ser un pueblo nómada a uno sedentario. Ha deambulado 40 años en un desierto. Ahora se va a sentar en un lugar. ¿Qué van a hacer en ese lugar? Seguir confiando en el Señor y sostenerse en su palabra. Por eso necesitan recordar nuevamente la ley. Tercera razón es porque ellos estarían en medio de mucha influencia idólatra. Los pueblos a los que ellos iban a empezar a llegar, a conquistar esa tierra prometida que ahora ellos iban a enseñorearse de ella y estar en ella, eran pueblos que adoraban muchos otros ídolos, o tenían muchos ídolos, dioses a los cuales estas personas seguían, y por esta influencia que ellos tenían, o por estos ídolos que esta gente adoraban, iban a hacer influencia sobre el pueblo de Israel. Por eso el Señor tiene que advertirles, pero también prepararlos. Esta es mi ley, así es como ustedes tienen que andar. Por esa razón es que Moisés se la recuerda. Ahora, la cuarta razón es que la ley tenía que repetirse para asegurarle a Israel que el pacto todavía era válido para ellos. El pacto todavía está vigente, así que recuérdenlo. El Señor está diciéndonos que andemos así para que Él nos pueda prosperar. Esto sigue estando vigente, así que lo que Él está haciendo es recordar nuevamente a través de todo este libro la ley. Porque eran una nueva generación, porque iban a pasar de ser nómadas a ser un pueblo ya instaurado en un lugar, porque había una influencia de ídolos y porque ellos necesitaban recordar que el Señor aún les da su promesa. Todo eso que vemos en el libro, en este capítulo 6 lo vemos de una manera completa, o lo vemos como una manera resumida, como el propósito del autor es que el pueblo ande conforme a su Dios. Gran parte de este libro, mis hermanos, no son otra cosa sino sermones de Moisés. Moisés lo que va a hacer a la gente es reunirla en un lugar, están reunidos, y él va a proferirle sermones. Esta es la ley del Señor, y empieza a citarle la ley que el Señor les había enviado para que ellos andaran en ella. No tiene otro sentido sino recordarle todas estas cosas a las personas. Los expertos tienden a dividir este libro en 3 sermones principales, pero no se ponen de acuerdo en cuanto a dónde empieza el primero y dónde termina el primero y dónde comienza el segundo sermón. Pero eso no es quizás lo más importante para nuestro estudio en la noche de hoy, no es lo más importante para nuestro estudio. Simplemente es recordar o tener en cuenta que es un sermón lo que Moisés está haciendo, y en medio de este sermón él está diciendo al pueblo, esta es la forma como el Señor quiere que nosotros andemos. Aunque esto no es vital, sí creo yo y considero que es vital que podamos considerar de qué trata Deuteronomio 6, o cómo se ha llamado, para tener en cuenta de qué trataría este capítulo 6. Muchos lo han llamado exhortaciones y advertencias, así de simple. Otros lo han llamado el gran mandamiento, teniendo en cuenta que Jesús posteriormente va a decir, de lo que se dice acá en el versículo 4, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Diciendo eso, Jesús dice que ese es el mandamiento más importante. Por eso algunos tienden a llamar esto como el gran mandamiento, otros como un llamado a la obediencia, otros como el amor de Dios. En algunas otras versiones de la Biblia aparece como el amor a Dios, en otras aparece como ama y obedece siempre a Dios, y una versión lo llama un llamado a la entrega total. De todos estos títulos, que son muy coherentes y que tienen razones y sentido y mucho sentido para llamarlo así, yo quisiera que nosotros pudiéramos tener esta reflexión en el día de hoy bajo este último nombre que acabo de decir: un llamado a la entrega total. Un llamado a la entrega total. Cómo Dios pide de nosotros absolutamente todo. Todo nuestro ser en rendición a Él. Todo nuestro ser en adoración, en alabanza, en obediencia, en amor hacia Él. Cómo nosotros deberíamos tener esa entrega total a Él. La entrega que el Señor nos pide está basada en el amor e involucra todo nuestro ser. Es más que acciones externas fingidas, se basa más bien en una realidad de un corazón transformado y consciente de su dependencia de Dios. Y esto lo podemos ver en los primeros 3 versículos que nos van a servir como introducción a todo el capítulo. Los primeros 3 versículos nos dicen: esto pues
son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase. Moisés ya les ha enseñado a estas personas, les ha enseñado, o les ha recordado más bien, los mandamientos que el Señor les dio a Moisés en el Sinaí. Él le ha recordado cuáles son esos 10 mandamientos, cuál es la ley que el Señor le ha dado y que el Señor pide de ellos. Ya les he enseñado, esos son los mandamientos, esos son los estatutos, esos son los decretos, porque Él le ha dado aún un poco más de lo que tiene que ver estas leyes, más un poco más específica, aunque posteriormente, más hacia adelante en el libro de Deuteronomio, Él va a ampliar muchas más leyes y va a explicarlas o a expresárselas a ellos, dárselas a conocer nuevamente. Ahora, ¿para qué Dios manda eso? Vuestro Dios mandó que os enseñase. ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Si a ustedes les parece interesante, o si se dieron cuenta de algo interesante más bien, es que cuando el Señor le está diciendo estos mandamientos que yo te mando hoy, luego dice al final que le di a tus padres, pero luego te dice, tú lo guardarás y también lo guardarás tus hijos y lo guardarán los hijos de tus hijos. Ahí mencionan 4 generaciones. Y es curioso porque el Señor lo que está buscando es que estos mandamientos se prolonguen, se sigan cumpliendo. Deberían haberlo cumplido la generación anterior, pero aquí estamos ustedes, una generación siguiente, porque la anterior no lo hizo. Y yo a ellos mismos les pedí lo mismo. Les pedí que cumplieran esto, pero ahora se los pido a ustedes. Cúmplanlo. ¿Para qué? Para que sean multiplicados, para que sus días sean prolongados. Hay una promesa en obedecer la ley del Señor. Hay larga vida y hay seguridad al obtener la tierra, pero no solamente se dedica a obtener una tierra, sino que ustedes puedan seguir conservando el hecho de que son mi pueblo, y la única manera de poder mostrarles es que ustedes cumplan mi ley. Eso es lo que el Señor está pidiendo a estas personas. Somos suyos, somos su pueblo, le pertenecemos. Eso era lo que debería decir Israel. Señor, somos tuyo. ¿Cómo nosotros mostramos que somos tu pueblo? Y al tiempo de hoy debería ser el mismo deseo nuestro. Señor, soy tuyo, soy tu pueblo, somos tus sacerdotes. ¿Cómo le muestro al mundo que yo soy eso? Y alguno podría decir, bueno, es la manera como yo tengo tanta prosperidad. Y eso no era el punto. El punto que nos muestra que ellos debían obedecer al Señor. Y en cara de eso, el Señor iba a prosperar a su pueblo. La gente debería conocernos más por nuestras posesiones. Deberían conocerlo por cómo nuestro corazón está siendo transformado. ¿Por qué? Porque guardamos sus estatutos y sus mandamientos. Mientras el mundo desobedece a Dios, los cristianos deberíamos ser conocidos porque obedecemos a Dios. Y esto no es sencillo, pero es lo que el Señor nos llama a hacer. Pero si nosotros obedeciéramos a lo que el Espíritu Santo obra en nosotros, seguramente fuera bien sencillo el poder hacerlo. Ahora bien, mis hermanos, esto sirve como parte introductoria. No he ahondado tanto porque básicamente lo que dicen estos 3 versículos lo va a exponer de una manera más detenida en los versículos siguientes Moisés. Ahora bien, el resto de esta reflexión lo que yo busco es que nosotros podamos abordarla entonces teniendo en cuenta 3 puntos. O sea, la abordemos teniendo en cuenta 3 puntos para no ver todo el resto de versículos de un solo tramo, sino verlo en 3 sesiones. Así que lo que vamos nosotros a encontrarnos es que si el título es un llamado a la entrega total, deberíamos entregarnos nosotros totalmente. Bueno, yo quisiera que nosotros viéramos que la manera de hacer eso es, primero, entregándonos al Señor en amor. Entregándonos al Señor en amor. Eso lo vemos de los versículos 4 al 9. Entregándonos al Señor en fidelidad, como segundo punto. Versículos 10 al 19. Y entregándonos al Señor en alabanza. Versículos 20 al 25. Entregándonos al Señor en amor, en fidelidad y en alabanza. Ahora veamos de qué manera esto pudiéramos nosotros observarlo y ver cómo
aunque esto realmente, mis hermanos, esta manera como yo lo abordo es para hacernos más fácil el seguirlo, no quiere decir que no sea una sola porción de la Escritura que el autor ha narrado, le ha dado a este pueblo para que la tenga en cuenta. Así que vamos a tenerlo como manera de poderlo estudiar. Quiero aclarar esto para que de pronto veamos que es una sola enseñanza, sin embargo lo vamos a hacer para nuestra mayor facilidad de poder abordarla. Primero, entregándonos al Señor en amor. El versículo 4 nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Ya ha dicho el autor en el versículo 3, oye, ya les ha dicho, oye, les hace llamar el que tengan en cuenta lo que les va a decir él, oigan, escuchen. Pero esto no simplemente es como que nuestros oídos se preparen para escuchar el sonido de una voz que nos va a decir algo, sino que este oye encierra algo más, y es obediencia. Oye y ponlo por obra. Es básicamente lo que dice esta palabra. La palabra en hebreo es Shema, que es lo que el Señor cita, como decía ahorita, cuando Él le dice a las personas: sabrán ustedes, han escuchado ustedes, han oído ustedes. Oye pues Israel, el Señor tu Dios es uno, dice el Señor, y dice: amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta expresión era lo que el Señor esperaba que su pueblo hiciera, que lo amara profundamente, pero no solamente que lo escuchara y ya, sino que escúchalo y obedécelo. Oye pues, obedece Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Aquí no está hablando lo que muchos dicen, mira, Dios no es trino, Dios es uno solo, porque aquí este texto nos muestra eso. Aquí no está diciendo nada de eso. Aquí lo que está diciendo el texto no nos está poniendo en tela de juicio la Trinidad. Lo que está diciendo el texto es que esta gente va a enfrentarse, como va a decir más adelante, a un sometimiento, que existen otros dioses aparentemente en la otra tierra. Y lo que está diciendo el texto: no hay más Dios, Jehová es el único Dios. Dios es el único Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, el Dios que se revela en las Escrituras. Es el único Dios que existe, no existe ninguno más, no es Astarte, no es Baal, no es ninguno de esos. Jehová tu Dios, uno solo hay, no hay nadie como Dios, es el único Dios que existe. Él es el gran yo soy. Ahora, el texto continuo nos dice: y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Tú amarás a Dios. Y este amar no es simplemente como: yo te amo, Señor, que sí, te amo, y cantamos Señor, te amo, o expresamos al Señor amor. No se basa solamente en un amor de palabras o un amor de pintar corazoncitos. Se basa en un amor de devoción, de que yo procuro continuamente mostrar ese amor por el Señor en todo lo que hago. Es un amor devoto, es un amor de acción diaria y continua. Es un acto donde yo muestro cómo amo a mi Dios, en cómo yo hago todo lo que hago. Y esto, mis hermanos, una vez más lo digo, es bien difícil. Pero si lo dejamos en nuestras fuerzas, claro que lo es. Pero si nosotros en cambio confiamos en el poder del Señor, que nos ha dado poder por medio del Espíritu Santo, a nosotros nos debería ser difícil si nos sometiéramos al Señor a hacerlo. Pero ahora, nosotros encontramos que el texto nos sigue diciendo más cosas. Nos muestra en el versículo 6 que estas palabras, y uno diría, ¿cuáles palabras? Bueno, todas las anteriores que le ha dicho, todos los mandamientos, básicamente, pudiéramos resumirlo en esto. Dice Jesús cuando dice: estos son los dos mandamientos: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el principal mandamiento es este: amar al Señor con todo tu corazón. Todo lo que radica la ley sale de unas personas que aman profundamente a Dios. Amarás al Señor. Estas palabras, ¿cuáles? Las que yo te he dicho, que yo te mando hoy, estarán. ¿Dónde deben estar? Lo que he dicho anteriormente: sobre tu corazón, sobre allí, más allá de lo externo que tú pudieras expresar ese amor. No, vas a expresarlo es desde lo interno, cómo el Señor te va transformando internamente, para cómo tú y yo poder expresar esa fidelidad, ese amor al Señor, esa obediencia. Pero es algo interesante, y es que no simplemente se trata de que es algo que yo busco practicar y punto. Al final yo pudiera decir: yo soy un cristiano y ya, no importa lo que yo haga, no importa si otros demás no lo conocen al Señor, yo finalmente lo sé y eso es lo que vale. Pero no es lo que nos dice el texto. El texto nos involucra
a nuestras familias, a nuestros hijos. Y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarse, y cuando te levantes. El llamado de Israel era que él iba a entrar a un pueblo donde ellos iban a ser una nación distinta a las demás. Ellos iban a ser un reino de sacerdotes. ¿Por qué? Porque todos iban a darle honra, alabanza y gloria a nuestro Señor. Ese era el llamado a Israel. Pero ese llamado de reino sacerdote no podía ser a una sola generación, sino que esto tenía que proseguir. Todas las demás generaciones tenían que adorar el santo nombre, el bendito nombre de nuestro Dios. Y eso es lo que tienen que hacer. Por eso tienen que repetírselo a sus hijos. Y así seguir hablando de estos hijos luego a sus hijos que continúan. Hablarás de ellos, ¿dónde? Todo el tiempo. Básicamente podríamos decir donde sea y cuando sea. Estando en tu casa, andando por el camino, al acostarte y cuando te levantes. En palabras de Pablo a Timoteo, y aunque se está refiriendo específicamente a la predicación, a la enseñanza de la palabra, utiliza una expresión similar, a tiempo y fuera de tiempo. Donde sea, Timoteo, predica. En el caso nuestro con nuestras familias, ¿qué vamos a esperar? Donde sea. En casa estamos ahora, hagámoslo en casa. Pero cuando no estés en casa, también tenemos el compromiso de nosotros repetirle esas palabras de que el Señor uno solo es, de que debemos amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra alma. Israel, mis hermanos, con el tiempo, este mandamiento se fue convirtiendo en algo trivial, en algo simplemente que se cumplía como un simple acto religioso frío, sin sentido. Lo que ellos empezaron a hacer fue que, como aquí decía, al acostarte cuando te levantes, lo que hacían era que recitaban esto: amarás al Señor, escucha, oh Israel, el Señor, nuestro Dios, Jehová uno es, y repetían toda esta frase en la mañana, y luego antes de acostarse la repetían, y ya, se había convertido simplemente en un acto religioso, y eso ya no servía para nada. Pero queriendo tener en cuenta lo que aquí nos invita el Señor, a que nuestros hijos deberíamos enseñarlos o instruirlos, yo quisiera preguntarle de manera muy específica a los padres, padre y madre, que pudieran escucharme. ¿Te reúnes como familia a enseñarse la palabra? ¿Te reúnes con tus hijos y les compartes de la Escritura? Y no respondas esa pregunta de manera acelerada. No respondas como que, sí, los sábados, sí, X día. Oh, sí, aquí, porque estoy ahora en cuarentena y estoy todos los días con ellos, todos los días los citamos. Ten cuidado cómo tú y yo respondemos esto. Porque a veces de la manera como respondemos, lo que decimos es traer tranquilidad a mi conciencia, tranquilidad a mi responsabilidad, para yo decir que estoy bien en este asunto. Y muy probablemente pudiera ser que nosotros no estamos invirtiendo nada de tiempo en esto, salvo ahora que estamos en estos tiempos en casa. Pero yo te pregunto, ¿qué pasará cuando otra vez todo se normalice y ya no estés todo el tiempo con hijos en casa? ¿A quién dejarás que enseñe a tus hijos? ¿Quién le enseñará del Señor a tus hijos? ¿Quién será el que le llevará el mensaje del Señor a tus hijos? Tú sabes que si lo dejas en manos del mundo, eso no va a pasar. ¿Sabes tú que si eso lo dejas en manos de que el mundo lo enseñe, no lo va a pasar? El mundo enseña otras cosas totalmente contrarias a esto. Mi hermano, eso no va a pasar. Eso no va a ocurrir. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad enseñarle a nuestros hijos de la palabra del Señor, a que sepan que Él es el único Dios que existe, y a que sepan que este Dios merece toda nuestra atención, merece que todo nuestro corazón, nuestro ser, se rinda, se vuelque en adoración a Él. Necesitan nuestros hijos saber eso por nuestros labios, por nuestras acciones. Necesitamos nosotros ir al Señor y rogarle que nos ayude a esto. Ahora, nos dice y continúa el texto diciéndonos: y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Yo puedo resumir esto de manera general. No, sepan y recuerden, mis hermanos, que no podemos entrar en tanto detalle, así que simplemente pudiera decir que usando todos los medios que sean necesarios, instruye a tus hijos. Usando todos los medios que sean necesarios, instruye a tus hijos en la palabra del Señor, en que conozcan al Señor. Usando todos los medios que tú veas que sean necesarios. Si tienes que cantar, porque tu hijo es pequeño y aprende a través del canto, hermano,
Los salmos son manera de aprender de la palabra y de la confianza en el Señor, y eran cantos. Si tú tienes que utilizar el medio que sea, hazlo. Átar a los postes, en tu casa, en la puerta, como señal en tu mano. Tiene mayor significancia que esto, pero en líneas, para serme específico en esta hora y quizás buscándole también una parte de propósito o de aplicación a esto, mi hermano, use el medio que sea necesario, pero que el Señor nos lleve a poder instruir a nuestros hijos, a poder instruir a aquellos que no conocen de Él también. Pero Israel en esto también terminó convirtiéndolo en un ritual frío y sin sentido, vano, vacío. Empezaron a tener algo llamado la filacteria, que eran unas pequeñas cajitas donde colocaban el texto bíblico y allí lo tenían. Aquí lo tenemos porque el Señor dijo que lo lleváramos todo el tiempo y lo lleváramos atado. Y Cristo por eso nos señala y les dice, miren ustedes que le ponen más cosas largas a la filacteria para que se vean después que ustedes andan, para que se vean que eran los más santos. Se había convertido simplemente en un acto externo, pero su corazón realmente no adoraba al Señor. De nada sirve que una persona crea o diga amar a alguien si no le es fiel. De nada serviría que una mujer dijera a su esposo, te amo profundamente, y está con otra persona. De nada serviría que un esposo le dijera, te amo profundamente, amor mío, pero tiene a otra persona. De nada serviría de procurar y decir con todas las palabras que amas a alguien y le eres infiel. De hecho, el mismo Señor, cuando habla de que Israel le está siendo infiel, Él la compara como si fuera su esposa que está acostándose con otros hombres, y los otros hombres, los dioses y los reyes de otras naciones. Así como el Señor lo compara, y de nada serviría decir que amamos a Dios si le somos infieles, y es de aquí nuestro segundo punto, entregándonos al Señor en fidelidad. No basta simplemente con decir con nuestra boca que le amamos si no le somos fieles. Del versículo 10 al 19 encontramos que el Señor nos advierte acerca de esto. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que te daría, en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivares que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Cuando estas personas llegarían a la tierra prometida, ellos iban a ver, mira, qué bueno, ya tengo esta casa, ya tengo esta propiedad, y tengo viñedo, y tengo esto, y no me falta nada. La tierra que fluye leche y miel, como dice Moisés, ya no me falta nada. Tú te vas a terminar olvidando de mí. Es de conocimiento popular que hay un cantante de música popular, valga la redundancia, que dejó a su esposa de año con la que tenía hijos, o varios hijos, por irse ahora con otra mujer que es cantante mucho más joven que su esposa, y mucha gente se volcó en contra de esa manera de actuar de este cantante. Muchos se volcaron en contra porque no podían ver como una persona que había estado cuando él no era nada o algo así, no sé. Ahora cuando él ya había alcanzado algo de fama, había abandonado a esta mujer, y alguna gente se alteró con eso. Pero si lo vemos en el plano del Señor, muchos no se molestan con eso. Cuando vemos que simplemente, mira, Dios te sacó del problema que tenías, o Dios te ha mostrado su amor, cuando ya tú lo ves, o cuando tú y yo podemos ver personas que al ver esto, bien, gracias Dios, me ayudaste, se terminan yendo y dejando al Señor. Termina recibiendo un beneficio, pero no buscan realmente relacionarse y tener esa relación cercana, valga la redundancia, con el Señor. La prosperidad puede cegar y llevar a la gente a ser infiel. Cuando las personas tienen todo, lo que ocurre normalmente es que esas personas no se acercan a Dios. Pero en estos tiempos que nosotros vemos tanta dificultad, hay mucha gente que se está yendo al Señor. Y eso pasa, y nuestro ruego debe ser que siga ocurriendo, pero que sean personas que se conviertan genuinamente. Ese debe ser nuestro deseo. En los tiempos difíciles la gente se acerca a Dios, pero ¿qué pasará cuando la situación cambie? Y lo mismo te pregunto a ti, mi hermano. Eres un creyente, eres un cristiano. De Él jamás vas a alejarte, y seguramente el Señor nos va a dar su salvación y su vida eterna porque hemos confiado en Cristo para ello. Pero ¿cómo tú vas a andar en tus caminos? Ahora que estás en casa, seguramente estás andando rectamente, leyendo tu palabra y obedeciendo al Señor. Pero ¿qué pasará cuando todo se normalice? Cuando otra vez el afán de la vida empiece a golpearte. O ahorita en la angustia, cuando te empieza a llegar en estos días que empiezan a acabarse suministros.
¿qué vamos a hacer? ¿A dónde vamos a correr? Bueno, el Señor te dice, cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No te olvides de Él. No seas como aquellos que se olvidan de la mujer de su juventud por irse por otra. No te olvides, no seas infiel al Señor. No le seas infiel. Y el Señor no solamente dice así, sino que lo intensifica. A Jehová tu Dios temerás y a Él solo servirás y por su nombre jurarás. Es decir, en Él solo confiarás. En Él solo confiarás. Todo eso que tú vas a recibir, que tú cisternas que tú no cavaste, pero que la vas a gozar de ellas, todas estas bendiciones que tú vas a gozar, han sido por Señor. Así que tenle a Él temor, témele a Él. A Jehová tu Dios temerás. Solamente a Él debemos servir. ¿Qué no debemos hacer? No debemos andar en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos. ¿Por qué? Porque Dios es celoso. Jehová tu Dios en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti y te destruya de sobre la tierra. No nos alejemos de Dios, es simplemente lo que está diciendo el texto. Simple y llanamente, el Señor es el que te está dando la bendición. No te alejes de Él, no te apartes, oh Israel, de Él. Pero sigue continuando el Señor y dice, no tentaréis a Jehová vuestro Dios como lo tentasteis en Masá. Guarda cuidadosamente de los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado. El Señor recuerda una vez más, pero en esta ocasión dos cosas. Un suceso del pasado donde los antepasados de ellos, lo que se hicieron fue rebelarse contra el Señor en aquella peña de Oreb, donde empezaron a quejarse del Señor que los iba a dejar morir y se rebelaron contra Él. Aquí está recordando Moisés el mismo evento. Sus padres, sus antepasados por eso no están aquí con nosotros. Por eso no van a entrar aquí. Pero ustedes sí que pueden y lo van a hacer. Pero guarden cuidadosamente, y este es el recordatorio que el Señor les vuelve a hacer, guarden cuidadosamente estos mandamientos que nuestro Dios les ha mandado, su testimonio y sus estatutos. Es un recordatorio, guárdenlo. Háganlo recto ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entras y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres, para que Él arroje a tus enemigos de delante de ti, como Jehová ha dicho. El Señor no solamente le dice que el mandamiento que deben que guardar, sino que aún también les da una promesa. Hagan esto y verán ustedes cómo las cosas van a ser distintas. Y es por esta razón, mis hermanos, que yo sé que todo lo que nosotros recibimos y lo que no recibimos es por la misericordia del Señor. ¿Por qué? Porque aquí dice que si hacemos lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra. ¿Sabe quién pudiera hacer algo así para poder recibir una buena tierra? Nadie. Nadie. Solamente resta que el Señor en su misericordia nos la renueve a diario y nos dé lo que nosotros necesitamos. Eso de que su misericordia sea para con nosotros debe llevarnos a la alabanza, a alabarlo a Él, porque depende de Él, porque es por Él y para Él, y en Él son todas las cosas. Esto debe llevarnos a la alabanza, y allí entonces nuestro tercer y último punto, entregándonos al Señor en alabanza. Versículos 20 al 25. Mañana, dice el versículo 20, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Cuando tu hijo te pregunte, y aquí está diciendo específicamente cuando sus hijos le pregunten qué son estas cosas que nosotros le hacemos, ¿por qué? El autor va a dar la respuesta, pero yo quisiera inmediatamente preguntarnos a nosotros, ¿por qué hacemos nosotros esto? ¿Por qué somos cristianos? Cuando tu hijo te pregunte algo como eso, papá, ¿por qué nosotros vamos a la iglesia? ¿Por qué nosotros somos cristianos? ¿Qué habremos nosotros de responderle? Responderás como hacen algunos, vaya allá donde el hermano, vaya allá donde el pastor. Pastor, venga, tiene una pregunta, ayúdeme, yo no sé qué hacer. No, eres tú. El texto está diciendo cuando te preguntare tu hijo, no cuando tu hijo le pregunte al líder o al sacerdote o al pastor. No, cuando tu hijo te pregunte, ¿qué le vas a decir? Por eso es importante que nosotros también nos preparemos y sepamos cosas que podamos responderle cuando nuestros hijos nos las hagan esas preguntas. ¿En qué se fundamenta tu fe, por ejemplo? ¿En qué está basada tu confianza en el Señor? ¿Está basada en aquello que pasa? ¿Aquello que es cíclico, pasajero? ¿Aquello que se puede destruir? Sí, hijo mío, yo confío en Dios, porque tú sabes, esta casa donde vivimos, Él nos la dio.
Tú sabes el carro que tenemos, Dios me lo dio. Tú sabes la comida que te comes a diario, Él te la dio. No. Aunque esos son motivos de agradecimiento al Señor, nuestra fe no está basada en lo que Dios nos da. Nuestra fe y nuestra confianza está basada en quién es Él y en lo más grandioso que Él ha hecho por nosotros. Y el texto nos muestra eso. ¿Qué tenían que recordarle estas personas a sus hijos? ¿Qué le vas a recordar? Ay, mira esta tierra prometida, mira esta uva, hijo que te estás comiendo, o hija que te estás comiendo, esta uva en esta tierra que Jehová nuestro Dios nos dio. No, lo primero que tenían que recordar ellos era esto. Entonces tú le dirás a tus hijos, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres. ¿En qué lugar estuvo la tierra? En lo último, después de observar toda la obra de salvación del Señor. Él les recuerda la salvación. Nosotros deberíamos mostrarle a nuestros hijos la salvación que a nosotros se nos ha dado. Que siendo nosotros pecadores, Cristo muere por nosotros. Eso debería ser el Evangelio, enseñándoselos a nuestros hijos. Pero no solamente eso, sino que además de recordar la salvación, también debían recordarle el llamado a vivir en santidad y la promesa que esto les daba a ellos como hijos de Dios o como pueblo de Dios. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obras todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. El Señor le dice, debes recordar la salvación, pero también recordar el llamado a cómo debes vivir. No solamente es, mis hermanos, que tú y yo podamos decir, Señor me ha salvado y viva como quiera. No, Dios me ha salvado, pero Él también me ha dado la manera como yo debo vivir. Y eso también debían recordárselo ellos a las siguientes generaciones. Y aquí otra vez más la pregunta, ¿qué estás haciendo, hermano mío, para enseñar a estas nuevas generaciones, a tus hijos, a que conozcan del Señor? Podríamos resumir todo lo que hemos dicho entonces de esta manera. Este llamado a la entrega total, como un llamado, podríamos resumirlo como un llamado a rendirnos al Señor. Escucha y ama. Escucha y obedece al Señor. Escucha, oh Israel, obedécelo y ama al Señor de manera devota. Sin embargo, esto, aunque es lo que se espera de nosotros, que seamos santos como Él es santo, una vez más, en vez de llevarnos a correr a vernos a nosotros mismos, a sentirnos, sí, tengo que obedecer al Señor, vamos, hagamos este devocional y corramos, más que llevarme a mí a correr, inicialmente, a llevarme a correr, como que ahora depende todo de mí, debería primeramente llevarme a darle gloria al Señor, a alabar al Señor. Porque ciertamente nosotros no hemos cumplido esto que se pide aquí. Nosotros no lo hemos cumplido en el resumen de esto que se da en Romanos 12. Cuando se nos dice, así que hermanos os ruego que por la misericordia del Señor presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo y santo, agradable al Señor. Eso no lo hacemos a cabalidad. Que es vuestro culto racional. Para que seáis transformados por medio de la renovación de vuestra mente, para que podamos nosotros andar en este mundo como deberíamos andar. Estoy parafraseando el texto. Porque se nos pide que en este mundo nosotros no nos amoldemos a ese mundo actual, sino que nosotros podamos conocer en medio de eso, tener la mente de Cristo y así poder conocer la buena voluntad del Señor, agradable y perfecta. Ese mismo llamado está aquí de manera más amplio expuesto, pero es exactamente lo mismo. Somos salvos y ahora debemos vivir en este mundo de una manera distinta. Y nosotros nos damos cuenta que esto no es posible y que no lo hemos podido hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Ve a Cristo y dale gracias. Ve al Señor y dale gracias. Oh Cristo, tu obra ha sido tal que aun cuando yo soy confrontado con esto y exhortado a andar en esto, ya yo sé que tu perfecto andar a mí me hace acepto ante el Padre. Eso debería ser lo primero que a mí me debe de llevar esto. Saber que este llamado en santidad, que yo no lo he tenido perfectamente, que no ha sido un andar pleno en Cristo, Él sí que lo hizo. Él sí que lo logró. Debería llevarnos a adorar a nuestro Señor Jesucristo, quien es el que hace posible que nosotros podamos alcanzar esa tan anhelada bendición eterna. Israel alcanzó una bendición en una tierra prometida y era algo temporal.
y sus actos le hicieron perderla y ser exiliados y ser destruidos y ser afectados muchas veces. Nosotros, en cambio, en Cristo tenemos no una promesa de una herencia temporal, sino más allá de esa, y es una herencia eterna. Y una herencia eterna que no se pierde, que es incorruptible, que no se marchita. ¿Por qué? Porque está en las manos del Señor, quien ya la logró, ya la alcanzó esa victoria. Y es lo que Jesucristo ha hecho y ha dado por nosotros. Tenemos un mejor y mayor pacto, que es lo que Cristo ha hecho, como nos dice en Hebreos 8. Está basado en mejores y mayores promesas que Cristo, este sumo sacerdote, alcanzó para nosotros. Así que, hermano mío, si bien es cierto que esto lo recibimos en Cristo, ahora sí, después de alabar a Jesucristo porque Él ya lo ha hecho, ahora sí, recuerda que tú no puedes ser negligente en esto. Tus hijos han de conocer a Cristo por tu enseñanza. Tú eres quien es el primer responsable de eso, hermano mío, hermana mía. Ustedes como padre, tómense este tiempo, lo que sea necesario, a tiempo y fuera de tiempo, los medios que sean posibles, el cansancio que tenga que soportar, no importa la jornada que haya atravesado. Debo ir ante mi hijo y debo tomar tiempo para instruirlo en las verdades del Evangelio. Para no tomarme más tiempo, quisiera también decirte a ti, hermano mío, que estás soltero, hermana que estás soltera, aquellos padres que no tienen hijos, aquellos que tienen hijos muy pequeños y que aún no han podido o están en este proceso, los que no han iniciado, ya sea cual sea tu situación, debemos nosotros también guardar esos estatutos. Por nuestro propio bien y por el bien de aquellos que nosotros vamos a procrear por la misericordia del Señor, aquellos que están solteros. Así que ya seas de un lado, ya estés con hijos, o estés en el otro lado, de los que no tienen hijos, el llamado es para todos por igual. Debemos afirmarnos en nuestro camino de santidad y debemos también instruir a aquellos que dependen de nosotros en esto. También hazlo práctico y aplicativo, hermano. Aquellos familiares que no conocen de Cristo y que están contigo durante esta temporada de cuarentena y no pueden salir, no se pueden esconder de ti. Aprovecha este tiempo y predícales el Evangelio. Vamos a orar. Bendito y buen Dios, te damos gracias, Señor, por tu inmensa bondad y amor. Señor, te rogamos, dándote gracias, Señor, primeramente porque tú nos has permitido, Señor, el concluir con esta enseñanza. Y te rogamos, oh bendito Dios, que tú puedas ayudarnos, oh Señor. Está en tu poder, está en tu deseo, Señor, ciertamente, el que nosotros podamos afirmarnos, Señor, en este andar como hijos tuyos, en este andar en santidad. Bendito Dios, yo te ruego que puedas obrar en nuestros corazones de tal manera que podamos, Dios, buscar y desear continuamente el acercarnos a ti. Ayuda a mis hermanos que tal vez por negligencia o por cualquier otra razón, Señor, no han podido tener siempre este tiempo de poder instruir a sus hijos. Señor, ayúdame a mí, ayúdalos a ellos, ayúdanos a todos, Señor, a poder seguir siendo fieles o a poder andar en fidelidad con esto también. Ayúdanos a amarte profundamente, a serte fieles a ti, a alabarte, Señor, en todo tiempo, por quien tú eres y por el hecho que tú nos has llamado a que seamos tu pueblo, Señor. Bendito Dios, te ruego también por aquellos que no te conocen, que pudieran escuchar esto, o que de alguna otra manera tú uses a mis hermanos para acercarte a ellos. Señor, sea por el medio que sea necesario. Oh bendito Dios, obra, Señor, en sus corazones y hazles ver, Señor, la necesidad que ellos tienen de rendirse ante ti, Señor, que es un llamado también para aquellos que no te conocen, a que anden, Señor, contigo, a que se rindan ante ti, bendito Dios. Tú eres el Dios real y verdadero, el uno Dios. Tú eres el único Dios, Señor, que existe en este universo, y a ti nosotros debemos toda honra, alabanza y honor. Bendito Dios, te damos gracias por este tiempo que nos permites conectarnos por estos medios, y rogamos, Señor, que en tu misericordia tú nos hagas pronto volver a vernos y a regocijarnos juntos en tu presencia, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Mis hermanos, hemos llegado al final de esta transmisión, no sin antes invitarlos a que puedan estar meditando en lo que hemos aprendido, en algunas cosas que probablemente se hayan escapado, pero que tú también pudiste meditar. Esto será grandioso, pero también invitarte a que tú pudieras conectar a otros,
conectarte con otros de alguna manera y enseñarle esta verdad del Evangelio. Sé que el tiempo me ha pasado de lo previsto, pero a veces ocurre de esa manera. El Señor les bendiga y que puedan tener un resto de noche con sus familias para deleitarse en la bendita palabra del Señor. El Señor les bendiga, mis hermanos.